Bienvenidos al podcast de Coembi. Prepárate para un viaje emocionante mientras exploramos lo último y lo mejor en tecnologías innovadoras, herramientas de código abierto e ideas visionarias. Te llevaremos en una aventura cautivadora mientras descubrimos historias, discutimos ideas y nos conectamos con líderes que están cambiando el juego y dando forma a nuestro futuro digital. Así que siéntate, relájate y prepárate para inspirarte. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Coembi, donde ustedes saben que aquí les traemos las personas que de verdad, como decimos, they roll the sleeve y hacen el trabajo, lo logran hacer. Son las personas que traen las iniciativas, innovación, comunidad, negocios, open source. Y por supuesto hoy no traemos pues nada menos, estamos trayendo aquí a Leandro, más conocido como Lecoy, me acaba de decir hoy, más conocido como Lecoy en todas las redes sociales, donde pues vamos a estar charlando de ecosistemas, de learning, open source, un poquito de eso. Pero para que vean que aquí en Coembi también les traemos a un presentador que ha estado en el Diala, que prácticamente ahí es una de las fuerzas también de la comunidad. Y pues nada, quiero darle una bienvenida a Leandro. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos. No, un placer, Ángel. La verdad que súper contento de estar acá en Coembi con todos ustedes, con el equipo que está detrás, que no lo ven, hay gente que está laburando, trabajando para que esto salga. Y la verdad que es un placer poder venir a contar un poquito qué cosas son las que he hecho y qué cosas son las que hago, y espero que les resulte interesante. Vivo en Buenos Aires, estoy acá nacido y criado en Buenos Aires, Argentina, así que como recién charlábamos, puede ser uno de mis grandes defectos, ¿sí? No me puedo bajar de este ego, así que, pero bueno, hacemos lo posible para que la comunidad crezca, ¿no? Así que muy contentos de participar y de participar de la comunidad. Excelente. Bueno, ya que trajiste el tema, tengo que decirlo. Felicitaciones por la reciente campeón de la Copa América. Estamos como locos, es una cosa increíble. Lo que estamos viviendo es impensado. O sea, literalmente, Mundial, Copa América, felicitaciones por esa victoria. Una de las cosas muy interesantes de cómo estamos aquí hoy en día es porque nos conocimos a través de otra persona que no podemos decir todavía porque es una sorpresa que también vamos a tener prontamente, pero es interesante porque estuvimos charlando de open source, de OSPO, y ustedes que están muy metidos en ese tema de open source y es, digamos, el tema principal de hoy, y me dijo, tienes que hablar con Leandro. Tienes que traerlo, tienes que charlar, tienen que conocer lo que él hace y traer esa experiencia que traen en el mundo del open source. Y claro, eso crea una curiosidad tan grande que hoy en día estamos aquí, estamos charlando. Entonces me gustaría que contaras un poquito sobre ese background que vos tienes, nos des tu sumario para que la comunidad te conozca. Buenísimo. Bueno, a ver, yo soy originariamente en mi carrera profesional, soy docente, soy profesor de informática, digamos, devenido en dedicado full a la tecnología, ¿no? Dejé un poco la educación formal y me dedico más que nada a lo que es participar en comunidades, y bueno, mi trabajo hoy me lleva a estar dentro del equipo de plataforma de lo que es Mercado Libre, ¿no? Una de las empresas más grandes de Latinoamérica, la más grande ahora, hace poquito salieron los números, o por lo menos en una métrica en particular es la más grande, que hacemos ahí en Marketplace y FinTech, de lo que tenemos en Latinoamérica, y contento de estar participando en esta aventura, ¿no? Así que bueno, mis primeros años profesionales fueron en la docencia. Empecé como preceptor, muy tranqui, después empecé a dar clases en algunos talleres, y eso siempre estuve relacionado a la tecnología, particularmente a la electrónica, y ahí empecé a dar clases de electrónica, de taller de electrónica para lo que son adolescentes acá en Argentina, 14, 15 años, y de a poco eso me fue acercando a distintos desafíos, como empezar a dar clases de informática para mayores y demás. Y en algún momento, por tener título habilitante, nos pidieron también que nos formemos más puntualmente en ser especialistas, digamos, o profesores en la didáctica, ¿no? Entonces ahí empecé a cursar y terminé cursando por una cuestión medio fortuita de horarios. Quería hacer electrónica, pero terminé entrando en informática porque tenía más horarios.
y yo ya venía trabajando mucho y demás. Entonces, nada, termino la carrera, me recibo y eso yo ya me había vinculado a hacer más cosas de informática. En el 2009 por ahí, recuerdo que empezamos a trabajar en la escuela con un proyecto que tenía que ver con instalar servidores propios, Linux. Ahí yo hice un curso de administración de Linux. Empecé en el 2009, me acuerdo que las primeras versiones de Ubuntu, cuando te mandaban el CD, digo, estamos hablando de la prehistoria, digo... No nos pongamos las fechas acá. Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, ahí empecé a tocar y de a poco fui dejando el aula. Me quedé con el aula en el terciario, que es nivel superior, y en lo que es formación profesional para adultos, más vinculado a esto, al software libre, a Linux. Hice algún curso para también que docentes puedan empezar a usar herramientas de software libre dentro del aula, donde estamos hablando de la época de hace unos 15 años atrás, donde empezaron a proliferar un montón de este tipo de herramientas, y de a poco me fui alejando del aula para profesionalizarme con eso. Terminé dedicado 100% a la administración de servidores en el colegio, en el soporte, y eso de a poco nos fue llevando a pensar en la idea de tener un emprendimiento propio, ¿no? Como decir, bueno, esto que estamos haciendo lo podemos hacer para otros lugares, para otras escuelas, y ahí empezamos a vender servicios de networking y demás, medio de manera autónoma con un par de amigos, y después en el 2014 surgió la idea de ya dedicarme más a un emprendimiento propio, y ahí es donde fundamos Bitson con otros 6, digamos. Éramos 6 los que estábamos trabajando, y terminamos armando una cooperativa de trabajo, que es básicamente una empresa democrática, donde cada uno de los socios es dueño, y cada uno tiene voz y voto en lo que se hace. Y bueno, trabajamos en Bitson, primero buscando un poco los desafíos de sumarnos a ver qué era lo que estábamos haciendo, qué tipo de soluciones podíamos brindar. En definitiva, Bitson lo que hacía era desarrollar soluciones de software y hardware, principalmente utilizando herramientas libres o open source, para pequeñas y medianas empresas. A los pocos meses de que empezamos a operar, digamos, surgió la idea de pensar en un sistema de control de accesos para eventos, para eventos que no son regulares, ¿no? Como recitales o partidos de fútbol y demás. Y empezamos con la idea, desarrollar la idea de un hardware para molinetes, con electrónica, con software y demás. Pero la verdad es que no teníamos plata, no éramos una startup, no había inversores, y de alguna manera teníamos que fondearnos para poder llevar adelante ese proyecto y para comer todos los días. Así que fue que empezábamos a buscar clientes para desarrollar pequeñas soluciones de software para distintos clientes, sistemas de encuestas, alguna especie de CRM más customizado y ese tipo de cosas, que de a poco nos ayudaron a tener un prototipo, a llevar adelante, digo, con algunos préstamos también, con algunos créditos, digamos. Llegamos a solucionarlo, a tener un prototipo, a armar una serie de 10 molinetes y demás. Y bueno, después vino la pandemia. Y cuando estábamos todos dedicados a full a salir con eventos y a vender los molinetes, vino la pandemia, donde no se podía ver eventos, no podía ver... y bueno, nada. En definitiva, me apareció esa complicación. Me tocaron la puerta también por el lado de Mercado Libre, de unos amigos que yo tenía que venían trabajando y que los conocía por la comunidad de Python Argentina. Y me dijeron, che, necesito a alguien que esté laburando en Buenos Aires. Y ahí fue cuando empecé con el proceso más regular y dije, bueno, Bitson ya fue. Para mí, por lo menos, esto no tracciona. Y me mudé a la Corpo a laburar en Meli, a seguir emprendiendo, porque la verdad que
parte del desafío para mí era ver cómo era trabajar en esto, y me encontré con una compañía en donde puedo seguir desarrollando mi espíritu emprendedor y seguir laburándolo desde esa manera. Que tuve mis miedos al principio porque dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Porque yo soy como independiente en algún punto. Nunca sos independiente realmente porque o dependes de lo que dicen tus líderes o dependes de los clientes, así que en definitiva siempre dependes de alguien, y por eso también tiene sustento la comunidad, ¿no? Pero bueno, lo más lindo que me llevó a mí la tecnología fue a conocer los distintos espacios de comunidad. Yo cuando estaba terminando de cursar la carrera de informática, parte del desafío que nos dieron fue como, anímense a hacer un proyecto final en un lenguaje que no hayan visto en la carrera. Por suerte en la carrera habíamos visto C, Java, habíamos visto Lisp y algunos que otros, y entonces en mi idea de buscar algo nuevo, ahí fue cuando busqué Python, Ruby, y había otro más que no me acuerdo en algún momento, creo que JavaScript había competido en algún momento o algo por el estilo, y ahí fue cuando encontré Python y fue como amor a primera vista, ¿no? Nos entendimos rápidamente y empecé a poder hacer cosas con Python. Después de conocer Python, conocí la comunidad de Python Argentina, a la cual me sumé como espectador de la lista de correos durante un tiempo, y empecé a participar activamente, y ya para el año más o menos 2015, con Bitson, ¿sí? Trabajando fuertemente y creyendo mucho en el aporte comunitario, empezamos a participar mucho más activamente, y en el 2016-17 fundamos la Asociación Civil de Python Argentina, en la cual aporto como tesorero desde entonces, ¿no? Desde ese momento. Entonces, desde ese 2013 más o menos que conocí Python, que vengo participando en la comunidad. Este año me presenté en la Python Software Foundation para ser parte del Board of Directors. La comunidad no me eligió, igual me votaron como 150 personas, un montón, digo, la verdad que muchísimo. Y bueno, trabajando mucho por la comunidad de Python acá en Argentina, organizando PyCons, dando una mano en lo que son los PyDays. Y bueno, también participo eso me llevó a conocer a los chicos de Sysarmy y a participar en Nerdeando, ¿no? Uy, se me cayó el micro. Todo bien. Ahí está. Volví. Bueno, nada, eso. Ese es un poco mi background. Un poco. me gusta ese cierre. Un poco. Casi nada. No. Esa impresionante background. Ya entiendo por qué me estaban preguntando, diciéndome que deberías hablar con Leo. Interesante que tocaste varias cosas y aquí hice mis notas para ir, como dicen, uniendo los puntos, ¿no? Sí. O sea, has pasado por diferentes experiencias, que es algo muy importante y algo que me gusta highlight en estos podcasts, porque, o sea, pasaste por experiencia, primero como dicen, como aprendiz, saliste de un lugar, de la escuela, estabas buscando qué hacer, qué aprender, tomaste la iniciativa de aprender Python prácticamente como que, bueno, tengo que hacer algo diferente, o sea, no tuviste ese miedo a romper esa barrera, has sido emprendedor, has visto partes buenas y las partes malas del emprendimiento, trabajas ahora en Meli, que bueno, así como lo conozco también, ya muchos lo conocen como Mercado Libre, pero creo que algunos ya lo conocen. Muchos ya le decimos Meli por defecto, sí. Exacto, que pues me encantaría después poder hablar un poquito más de ese tema, pero o sea, todas estas experiencias, y de hecho noté que comentaste open source varias veces dentro de estas experiencias, o sea, para ir conectando los dos, ¿cómo ahí tú ves que el open source te ha ido apoyando o qué te ha aportado para estas experiencias que has tenido durante tu carrera? Bueno, para mí el track de open source es fundamental, porque cuando yo descubrí la existencia del software libre, del open source, me pareció fantástico el poder compartir tus conocimientos de manera libre y sin ningún tipo de prurito. Digo, me parece súper natural en otros ámbitos, como
como puede ser, por ejemplo, la gastronomía o la comida, donde uno está acostumbrado y pone un canal de cocina o lo que sea, y le cuentan la receta. Entonces uno la puede hacer y la puede modificar de la manera que más le guste. Y eso te permite aprender. No hay mejor manera que aprender que haciendo algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, hay una mejor manera que es tratando de explicarlo, pero para mí fue fundamental el hecho de encontrar herramientas de software libre y open source, y creo que parte de la potencia o del vinculamiento que yo tengo con Python tiene que ver con eso, con que no deja de ser una herramienta open source. Es un lenguaje de programación, pero es una herramienta open source que te permite participar desde distintos lugares. Y ojo, yo trabajo en tecnología y me dedico a la tecnología. No soy desarrollador, nunca trabajé como desarrollador 8 horas seguidas codeando ni tirando commits. Y mis aportes al open source no pasan por los commits o los pull requests que hayan visto. Es más comunitario y más desde la divulgación o desde el compromiso social de poder compartir, ¿no? Para mí la herramienta es el aprendizaje, y yo soy un ferviente convencido, y por eso también mi historia por ahí empieza por ahí, de que la educación es lo que transforma la realidad, ¿no? La educación es la que transforma las personas, y con el open source podés acceder fácil a aprender cosas mucho más rápido, ¿no? Porque la comunidad te acompaña, porque tenés el código ahí, porque podés probar y podés jugar con lo que sea, porque creo que son los valores que a la sociedad también le terminan aportando. Creo que gran parte de lo que hoy estamos viviendo como sociedad en este siglo XXI tiene que ver con que hayan ciertos actores tomado la decisión de que sus componentes o sus creaciones hayan sido open source. La mayoría de los que están viendo hoy este podcast lo están haciendo gracias a la tecnología open source. No hay manera de que... Imagínate si no hubiesen publicado la World Wide Web como algo open source, o si el kernel de Linux no hubiese sido publicado como algo open source. Hoy no tendríamos dispositivos Android, no tendríamos este avance tecnológico que hoy tenemos y con el cual nos podemos potenciar. Hoy la realidad es que la mayoría de las empresas que tienen éxito se están potenciando con el open source. No, acabas de mencionar algo muy, muy interesante que me gustaría hacer como una especie de como que doble clic ahí. Algo que dijiste es muy importante y me gustaría tal vez que expandas un poquito más en eso, es el tema y algo que comparto con vos, es comunidad y open source no solamente es aquellos que codean. Lo digo porque pues yo estaba en ambos lados, estaba en el área de colaborando con código, pero yo creo que puedo decir que ya ahora el 80%, 90% mío es no código, es haciendo este tipo de cosas. Pero a veces siento como que no se le da toda la importancia que realmente requiere, porque creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer en la comunidad, en open source, que no solamente incluye código. En tu experiencia, ¿cómo ha sido ese impacto que tú has hecho para que el resto de las personas también conozcan esa área? Bueno, a ver, parte de mi experiencia tiene que ver con, entendí que esto era una realidad y que muchos entendían que solo puedo hacer open source si codeo, y de hecho en algunos eventos he dado una charla que se llama How to do, I want to do open source and I don't know how, que es quiero hacer open source pero no sé cómo, y básicamente es mostrándole a la gente que podés hacer un montón de cosas, como contribuciones pequeñas a la documentación, organizando eventos, haciendo difusión, respondiendo issues, validando esos issues. Digo, cuando alguien lo reporta y dice, che, esto es verdad o no es verdad, o si pasa o no pasa, pueden omitir el che, que es muy argento, pero ese tipo de acciones son las que ayudan y potencian. Digo, yo sigo varios en redes sociales contribuidores y creadores de open source y muchos también se ponen en la postura de
hey, gente, esto lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque me da placer, dejen de exigirme cosas. Y eso, bueno, es como tratar de participar y decir, son muy pocos los que donan su tiempo para eso y somos muchos más los que consumimos. Entonces, tenemos que ser un poco más participativos y más contribuidores. Y capaz que no tenés expertise, bueno, capaz que podés donar plata, capaz que lo que podés hacer es contribuir con esto, con documentación, con otra expertise, o uniendo gente, o moderando algún canal o algún... hay un montón de cosas para hacer. En esta charla que yo cuento, son esas cosas las que les muestro cómo podés contribuir. También hay un libro que se llama de Vicky Brosser, que habla de cómo hacer open source con todos los matices que eso tiene, ¿no? Sí, y ahí es donde viene tal vez el link que estaba literalmente tomando la nota, o sea, comentaste sobre el tema de que pues de todas las maneras está también la parte de moderando y eso. Creo que como vos comentaste en un momento que estábamos charlando, vos has estado, por ejemplo, haciendo esa actividad de moderando en eventos comunitarios y eso, ¿cierto? Como creo que también lo has hecho en el Python, en el Dialla, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia desde el punto de vista tuyo de ese aporte que has dado a la comunidad? Y básicamente yo tomé esa experiencia porque dije, bueno, tan bueno haciendo código no soy, pero, puedo hacer otras cosas, gestiono bien algunas otras, entonces aporto mi conocimiento desde el lugar donde creo que aporta a la comunidad. Digo, ¿por qué participo hoy en Python Argentina? Porque me gusta que la gente se sienta cómoda, porque me gusta generar eventos y que puedan conocer lo que hacemos. ¿Por qué participo en Nerdearla? Por lo mismo, creo que es un evento que democratiza el conocimiento, que te facilita el conocimiento. Digo, yo con los chicos de CISARMY hace muchos años que somos comunidades amigas y que participo en sus eventos y nos ha conectado de una manera que trasciende lo que estás haciendo, digo, trasciende lo de administración de sistemas o lo de Python, lo de coding o lo demás, y terminás forjando una amistad comunitaria que te aporta ese valor y esa satisfacción de decir, che, esto está bueno lo que estamos haciendo, porque hay mucha gente que viene y te agradece y te dice, qué bueno lo que están haciendo, y en parte es entender que somos pocos los que ponemos esto, ¿no? O sea, entonces es como, bueno, nada, hoy mi capacidad viene por este lado, tengo ganas de dedicar esta energía a esto y entiendo que lo puedo hacer y aprovecho, digo. Por eso también en algún momento me postulé a la PCF, porque dije, bueno, esto que estoy haciendo lo puedo hacer en este organismo, que también me parece que le falta una voz más de la TAM, ¿no? Donde no estamos tan presentes y hacemos un montón de cosas en Latinoamérica. De hecho, muchos terminan teniendo sus startups o participando y te terminas enterando de que nada, o vive en Alemania, o vive en Finlandia, o viven y son todos latinoamericanos que están haciendo cosas, ¿no? Porque tenemos esta cosa medio de vivir en el tercer mundo y de buscarle la vuelta y de no tener todos los recursos y salir para adelante. Y bueno, esas son las cosas que me gusta potenciar, ¿no? Como creer en la gente y poder salir adelante con cosas súper interesantes. Me voy a apalancar de lo que acabas de decir, porque es algo que yo creo que parezco ya un loro diciéndolo. En Latinoamérica hay mucho talento y lo voy a seguir diciendo hasta que ya se me cierre la boca y no tenga forma de decirlo. Demasiado talento. Lo que vos dices es muy cierto, no solamente que está en Latinoamérica, también hay mucho latinoamericano por fuera y eso que acabas de decir es muy muy cierto. Y ese digamos que es parte del trabajo que estamos haciendo, es traer esta información, esa difusión, y te agradezco desde el punto de vista también de nosotros, de que vos también haces ese mismo input, lo que acabas de decir, por ejemplo, de que haya más representantes de Latinoamérica en fundaciones como la de Python, no sé, la de Rocky Linux, lo que sea, todas las fundaciones esas que existen, que haya más presencia latina, y es algo que estamos hablando en el backstage sobre el tema de OSPO, por ejemplo,
que es algo que una iniciativa que incluso vamos a estar colaborando mucho, es cómo podemos hacer crecer lo que es el tema de OSPO, que es el tema de open source en Latinoamérica, porque es que el talento está, e incluso ya estamos haciendo trabajo. Lo que tal vez falta es terminar de organizarnos, y creo que eso va muy alineado a lo que acabas de decir de comunidades hermanas, de que nos ayudemos, colaboremos, que seamos más como uno para que la voz sea más fuerte. ¿Cuál es tu apreciación desde ese punto de vista de cómo podemos crecer el OSPO en Latinoamérica? ¿Cuál sería no sé, estos serían los 3 pasos, Ángel, que deberíamos tener en cuenta? Bueno, sin lugar a dudas, el primer paso es encontrarnos, ¿no? Y entender cuáles son las problemáticas que tenemos, que no son las mismas problemáticas que tienen en América o en Norteamérica, digamos, en Estados Unidos y en Europa, donde nosotros por ahí tenemos muchos países que son muy extensos, con poca conectividad, y que ese tipo de herramientas también nos solucionan. Me parece que son los puntos clave que tendríamos que ver, ver dónde podemos hacer sinergia, sin lugar a dudas, dónde están los problemas comunes y dónde están las soluciones, porque yo lo que creo es que muchos de nosotros ya hemos encontrado soluciones para algunos temas y no las estamos compartiendo, porque no conocemos que haya otros que tengan el mismo problema, o porque incluso tenemos una cuestión muy de mirar hacia afuera, ¿no? De no creer que nuestras soluciones son adecuadas, o que no están a la altura de las circunstancias porque, no sé, en América la hacen de otra manera, o en Estados Unidos lo hacen de otra manera, o en Europa es de otra manera. Me parece que esos son los puntos que nosotros tendríamos que poner. Sin lugar a dudas, el punto fundamental es encontrarnos, es saber que existe el otro. Digo, a mí me llamó la atención cuando conocí tu perfil también como OSPO Ambassador, y dije, mira, dentro de Mercado Libre yo soy uno de los responsables de que exista una OSPO dentro de Meli, que también fue una necesidad y un empuje de mi líder en su momento, que es algo que nosotros, el negocio de Mercado Libre está muy potenciado por herramientas open source, como el 90% por decir un número, de todas las empresas tecnológicas se nutren del open source. Nosotros también no dejamos de serlo, y nos parecía que nosotros tendríamos que estar participando, y por eso también hemos hecho contacto y tratamos de participar. Lo que pasa es que a veces, obviamente, en la agenda es difícil de priorizar porque son cosas que son a largo plazo, que no tiene impacto directo. Muchas veces, ¿no? Es como, ¿por qué si yo gestiono esto voy a ganar más plata, en definitiva? O ¿qué pasa si no respeto esto? ¿O qué pasa si no? Bueno, hoy creo que muchas más empresas están pasando a un modelo que tiene que ver con eso, que tiene que ver con entender y cómo gestionar. Digo, hemos tenido el caso de Terraform hace poco y muchos otros, como, ok, son cosas que pasan, vienen con un modelo de negocios que no funciona o que no escala o que en algún momento lo quieren cambiar. Bueno, ¿qué pasa al respecto, no? ¿Cómo respondemos nosotros como compañía, como organización y como comunidad a todo este tipo de cosas? Bueno, ahora, sin ir más lejos, se está dando el debate, la OSI, la Open Source Initiative, está dando el debate de qué consideramos como que es un modelo open source. Hoy muchos de los que están haciendo inteligencia artificial generativa utilizan modelos open source, y la verdad es que no tenemos un acuerdo como sociedad de qué es un modelo open source, ¿no? Y sin embargo, en la jerga, por ahí en lo coloquial, decimos que hablamos de eso. En algún momento de la vida, también por una cuestión por ahí o de marketing o de que cada empresa hacía su negocio, digo, Microsoft era detractor del open source, y hace unos 10, 15 años, digo, Microsoft Love Linux, y hoy es uno de los grandes contributors al open source. Bueno, de hecho, Guido Van Rossum trabaja en Microsoft, trabajan para que Python sea más rápido, para que Python sea mejor, y no se meten en los aspectos comunitarios, o sea, se meten más en los aspectos de la tecnología. Bueno, creo que hemos encontrado un balance interesante en ese tipo de cosas, ¿no? Creo que en Latinoamérica tenemos un montón de potencial para hacerlo de manera
al Latin American Style, ¿no? Como nos gusta hacer las cosas a nosotros, que es muy a los ponchazos a veces, pero nos sale. Digo, nos sale y nos sale bien y hacemos cosas súper interesantes. ¿Sabes qué? Interesante ahí que tocaste unos cuantos temas que yo creo que no estaríamos aquí horas y horas y horas, pero algo interesante que quiero comentar es, o sea, cuando comentas sobre el tema de que ¿cómo uno justifica realmente el OSPO en una empresa? Porque pues hay dos partes aquí que tal vez hay que analizar. Como individuo, a mí me encanta open source, me encanta comunidad y le dedico el tiempo que tengo libre para ello, pero también sabemos que todos tenemos una otra vida que se llama la vida profesional, que hay veces que coincide con que la vida profesional es la vida relacionada con open source, pero igual es una vida profesional que hay que justificar. Entonces, pues, hay dos temas interesantes aquí que incluso hoy en día estamos debatiendo en la OSPO y te invito a que te unas a debatirlo porque es algo que necesitamos resolver. Creo que estamos tratando de buscar la solución, pero ¿cómo uno justifica la OSPO? Porque es como lo que acabas de decir. Lo usamos 90%, a veces hasta más, pero ¿cómo justificamos el valor? Porque no hay una línea directa a lo que la compañía busca, y aquí me pongo tal vez mi sombrero de CEO, es revenue. O sea, ¿cómo justificas esto con revenue? Y es algo que quiero yo también entender, porque yo quiero que Coinbase también tenga esa línea directa y uno pueda saber así como lo justificamos, ¿cierto? Pero también tocaste otro tema que creo que va muy relacionado, y aquí es donde necesito vamos a hacer el brainstorming. ¿Cómo podemos hacer comparaciones realistas en Latinoamérica? Porque usualmente usamos la que se llama la comparativa por referencia. Como dice, el gringo lo hace mejor. ¿Por qué? Porque pues supuestamente hay más compañías que uno puede utilizar como referencia. Pero es que en Latinoamérica también está Meli, está Rappi, están tantas compañías que podemos considerar Nubank grandes y que usan open source, pero no los tenemos 100% tal vez una relación directa por referencia. ¿Por qué será eso? O sea, ¿qué podemos hacer ahí en esa área? No, yo con este último punto creo que tiene que ver con mucho esta mirada externa que ponemos en Latinoamérica, de mirar hacia afuera y de dejar de mirar un tanto para hacia afuera y decir, che, nosotros también hacemos cosas piolas, también lo gestionamos, y lo gestionamos de esta manera, digo, gestionemos por referencia con respecto a lo que hacen en otras compañías o en otras regiones, pero tengamos en cuenta cómo lo hacemos nosotros y qué valor le damos, digo, por algo lo hacemos, digo. Voy a hablar, perdón la autorreferencia, pero en particular por Mercado Libre, que hace las cosas de una manera muy particular y nos va bien por eso. Digo, la realidad es que ejecutamos como tenemos que ejecutar en el contexto que estamos jugando. Entonces también tiene que ver con eso, con creer un poco en nosotros mismos y con dejar de tener esa mirada hacia afuera, ¿no? Me parece que ese es el valor que tenemos que empezar a querernos un poco más, si querés, y a compartir estas experiencias. Después, con el valor, en algún punto, no creo que haya un valor directo, pero este tipo de cosas son las que tenés que gestionar. Digo, hay que gestionar el open source. Si vos lo estás usando, es un activo de tu compañía, es un activo de tu organización, y en definitiva la manera de presentarlo para nosotros fue eso, ¿no? Nosotros nos valemos de esto y tenemos que gestionarlo de alguna manera y tenemos que entender qué es lo que queremos hacer con esto. Y ese es el track o ese es el espíritu con el cual gestionamos internamente el camino del open source dentro de Meli, donde yo lo veo, digo, es como en algún punto a veces es lo más parecido a pensar en un seguro, digo, ¿qué pasa si no lo haces? ¿No? O sea, podés con cierto grado de veracidad estimar qué pasa si no tenés un seguro, y capaz que no te pasa nada, pero el día que te pasa, digo, ahí es donde realmente ves el valor. Bueno, tiene que ver un poco con esto, con mitigación de riesgos y con cuán comprometido estás con eso o no. En Bitson no teníamos una OSPO ni nada por el estilo, éramos 6, 7 que más o menos teníamos los mismos valores y estábamos
estábamos convencidos que las mejores soluciones venían por el lado del open source, porque es escala fácil. O sea, hay muchos que contribuyen, hay muchísimos más que se nutren de eso, y lo poco que podés hacer vos, que te estás nutriendo de eso, es devolverle a la comunidad algo, ¿no? Y eso termina siendo exponencial, ¿no? Es como alguna vieja película como Cadena de Favores, ¿no? Tocaba ese tema, ¿no? Si vos le haces un favor a alguien y después le devolvés con 2 favores, todos tenemos muchos más favores. Bueno, el open source viene un poco por ese lado también. Todos nos nutrimos, y creo que parte del desafío con las empresas es ver cómo podemos aprovechar eso, ¿no? Hay muchas empresas que han cambiado ese mindset y han entendido que se nutren de eso. Digo, sin lugar a dudas, no he hablado con el CEO de Microsoft, ni con el responsable de que hayan, pero no hacen esto por altruismo nada más. Claro. Digo, claramente entienden que hay un valor estratégico en que participar en el open source, en nutrir al open source, en contribuir. Digo, ¿cuál es? Y bueno, que para cada quien será distinto, tal vez. Será estratégico, será porque cree que es lo que hay que hacer, porque quieren transformar la realidad de otra manera. Yo estoy convencido de que tiene que ver con que nosotros vinimos acá, somos seres sociales, vivimos en comunidad y crecemos en comunidad. Entonces, la única forma que le veo sentido es hacerlo todo en conjunto. Y esta forma es, bueno, nada, algunos meten más código, otros ponen más la cara, hacen difusión, levantan issues, mejoran su documentación. Para mí es ese lado, ¿no? Es contribuir desde ese lugar. Wow, interesante aquí, porque pues, me surgieron ahora 2 preguntas más. O sea, cada vez que das como un segmento me surgen más preguntas, y es lo interesante que estás tocando es que tienes una experiencia tan vasta que me genera todas estas preguntas, así que, como dicen, bear with me. Aquí hay 2 preguntas interesantes. Una, desde el punto de vista tal vez empresarial, o digamos, pues vos que lideras la parte de OSPO en Meli, o estás trabajando en el área de OSPO en Meli, ¿cómo una empresa realmente puede contribuir a lo que es open source desde el punto de vista, ¿no? Porque pues es algo interesante, algo que sería muy chévere que más empresas estuviesen haciendo, ¿no? Y a veces hay diferentes formas de hacerlo. Esa es una, y la otra es cómo miramos, o podemos mirar lo que acabas de mencionar sobre el OSI y el OCF, el tema de open source versus open core, porque tienen como sus diferencias. Sí, bueno, respecto a lo primero, para mí tiene que ver un poco con qué cosas querés gestionar, cómo te querés plantar vos, qué puede hacer la compañía, lo que a vos te convenga. Digo, nosotros, claramente Mercado Libre no es una empresa que desarrolla open source, ni está en su visión, ni es parte de lo que queremos hacer hoy. Digo, pero ¿cómo contribuimos? Bueno, contribuimos participando en distintos lugares, participando en eventos, sponsoreándolos. Y en algunos lugares, hace poquito hemos firmado nuestro primer Corporate Contributor License Agreement con la CNCF para contribuir a OpenTelemetry, básicamente porque vimos que está bueno el proyecto, porque queremos estar y porque a nosotros nos sirve, y una forma de asegurarnos que eso va a seguir vivo es estando ahí. Entonces me parece que lo más razonable suena a eso, ¿no? Felicitaciones por eso. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque no teníamos como objetivo en la OSPO, no lo hemos definido así. Vino por una necesidad puntual del equipo que trabaja con eso y dijo, che, acá necesito que esto suceda, que esto pase, y para que suceda tiene que suceder así, y lo hicimos, y nos mandamos. Eso, por eso el espectro de tener contribuciones abiertas, ¿no? O sea, hay otras empresas como Google
que tienen otro espíritu, y nosotros cuando estábamos averiguando por eso también hablamos con la gente de Google, de la OSPO, y nos dijeron, acá los ingenieros pueden hacer lo que quieran, pueden contribuir, y confiamos en nuestros ingenieros, en que saben a dónde tienen que contribuir, con lo cual nos llamó muchísimo la atención, y es ¿por qué lo hacen? Y es como con todas las empresas que averiguamos y que les preguntamos por qué contribuían al open source, no tenían una respuesta tan clara no, porque claramente esto nos garantiza un EBIT mucho más grande y que no, o sea, es como había cuestiones de valores, había cuestiones de principios, había cuestiones de convencimiento, había cuestiones que tenían que ver con la tecnología. Entonces, la dimensión que a tu organización le sirve puede ser cualquiera, puede ser el motivo puede ser diverso. Después, con respecto a Open Source, Open Core, para mí tiene que ver con el negocio, puntualmente. ¿Qué negocio querés dar? Si estás dando un servicio, está buenísimo tener algo que puedas hacer Open Core. Eventualmente ese core va a ir creciendo y tus features que son diferenciales, mañana no se vuelven diferenciales y las liberás. Entonces también es un proceso evolutivo que nos ayuda a acompañar y a hacer crecer la tecnología. Para mí tiene que ver más con una estrategia de negocio que con una cuestión de... Está buenísimo que haya algo open core. Está genial, nos nutre y nos ayuda un montón. Y hay gente que hace el trade-off. Nosotros en Bitson no teníamos un peso y todo lo open core lo aprovechábamos, y cuando había que pagar soporte nos pasábamos horas leyendo documentación. Hoy, con otra perspectiva, hay cosas que yo en Bitson hubiese dicho, no, esto me sale mucho más caro. Leer la documentación, estar 2 meses entendiendo cómo anda el proyecto que pagando el soporte. Pero bueno, tiene que ver un poco con tus posibilidades y con tu entendimiento y con a lo que realmente te querés dedicar, ¿no? Son válidos los dos juegos. Para mí está buenísimo. Y tendrá que ver más allá de una perspectiva de negocios para mí. Es como, ¿para dónde va? Puede ser completamente open source y contratar el servicio. Hace poquito estuve hablando con una empresa que brindan un servicio y que dicen, mi negocio tiene que ver con el conocimiento y mis herramientas son libres, usalas. Y la verdad es que cuando yo analizo, digo, a mí me conviene pagarles, porque para tener ese conocimiento no me conviene de otra manera. Entonces, para mí va por ese lado, ¿no? O sea, es una cuestión más de estrategia de negocio, si querés, y de qué es lo que te conviene a vos, tanto como proveedor como consumidor, ¿no? No, me parece interesante. Gracias ahí por esa perspectiva. Es que cuando hago esa pregunta, yo creo que todo el mundo tiene una perspectiva diferente y me parece interesante la vuestra, porque también hemos tenido esa disyuntiva, ¿no? Open source versus open core, y personalmente coincido con vos. O sea, ambas son válidas. Todo depende de quién lo va a consumir y quién lo va a proveer. O sea, hay muy de acuerdo con vos. Que eso me trae al siguiente punto, que incluso estaba viendo mis notas y hemos casi cubierto casi todo el tema que íbamos a hablar, pero hay algo que me quedó colgando, que quería conocer, es porque vos me comentaste casi al principio algo sobre la educación como un método de transformación. Sí. Esa me quedó, dije, la tengo que dejar un poquito más para adelante porque necesito entender todo lo que vamos a hablar para poder llegar a ese punto. ¿Y por qué para vos la educación es un método de transformación? ¿Y cómo vos ves ese ecosistema realmente funcionando? Porque has tocado de diferentes formas y en todos lados he visto como educación por debajo, y más que vienes de ser profesor. O sea, técnicamente tienes esa vocación. O sea, ¿cuál es tu perspectiva desde ese punto de vista? Sí, sin lugar a dudas, para mí la educación transforma, te cambia la vida, te cambia la forma de entender, te ayuda a nutrirte mejor. Digo, quienes mejores, digo, las métricas acompañan esto. No tengo acá los estudios a mano como para decir en tal estudio dice tal cosa y tal otra, pero digo, los países que invierten más en educación tienen mejores resultados.
tranquilamente, cuando vos te das cuenta y apalancás a gente que no viene teniendo una educación en su familia y pueden empezar a tomar ese camino de educar a sus hijos y ver cómo sus hijos se van transformando y van teniendo posibilidades. Y yo como profesor, no tanto con los chicos, con lo que fue educación media, porque eran muy jóvenes, ¿no? Pero de hecho fue lo último que dejé, fue hace 2 años, ya de dar clases en superior, porque a mí me motivaba mucho y me encantaba ver cómo se transformaban esas personas que venían. Yo daba clases en un terciario, acá el terciario es como la educación superior no universitaria, y muchos de los que venían con una historia de fracaso en la universidad, ¿no? Intenté estudiar esto y no pude, porque no me daban los tiempos, porque era muy jodido, porque era muy demandante, y ahora, bueno, me anoté en un terciario que es un poco más accesible, y vos te dabas cuenta de gente que venía con algunos recursos más limitados, y los que terminaban poniéndole esfuerzo y los que terminaban, que no eran muchos, terminaban accediendo a mejores posibilidades de laburo, terminaban contándote que por ahí se compraban su primer auto, que por ahí podían ayudar a su familia, que estaban contentos, y creo que después de verlo en carne propia y de vivirlo en carne propia, te das cuenta de eso, ¿no? Y el feedback que vas teniendo, muchos me encuentran ahora en Nerdearla o en algún evento y me dicen, profe, ¿te acordás de mí? Lamentablemente mi memoria no es lo que solía ser y puede ser que no me acuerde de todos, pero me cuentan anécdotas o cosas que uno le dice, digo, no, porque una vez me dijiste tal cosa y eso me marcó, y vos decís, ok, bueno, ¿cuánto daño pude haber hecho? Perdón hace tiempo. Pero bueno, entonces después de ver esos cambios y de haber participado de alguna manera chiquitita con un pequeño grano, y entender y ayudar y mostrarles esas cosas, sin lugar a dudas para mí es transformador, y la educación formal es un camino, pero también existe esto, ¿no? Las comunidades, el participar en eventos, y yo seguí por ese camino porque la educación formal tiene sus bemoles que pueden ser por otro capítulo, pero me interesa seguir participando, y yo los veo como estos espacios comunitarios, como espacios de educación. Digo, vos aprendés cosas, te conectás con gente, y para mí fue un espacio de crecimiento, ¿no? O sea, yo hoy estoy en donde estoy gracias a la comunidad, gracias a lo que aprendí del open source y gracias a que me dediqué. Digo, a mí la educación me transformó. A mí el open source me transformó, a mí esas cosas, la comunidad me transformó, ¿no? Te agradezco mucho ese comentario, y de hecho comparto con vos y me identifico, y repito, reitero el agradecimiento porque es muy parecido a mi historia, donde pues comento en pocas palabras de que yo soy un producto de la comunidad. O sea, cuando tuve acceso a una comunidad, o sea, yo, a lo mejor no lo has notado, pero bueno, soy cubano, ¿no? Y realmente, pues, cuando logré entrar en una primera comunidad, fue la primera interacción que tuve con una comunidad, me transformó, y hoy en día agradezco mucho a la comunidad por el lugar que estoy, porque pues aprendí mucho, y por eso es que también me gusta colaborar y contribuir hacia atrás. Digamos que de esa manera ahora explica por qué pues proveo esta información. Me gusta hacer estos podcasts, me encanta enseñar a la gente online. A veces me preguntan por qué enseñas, por ejemplo, Kubernetes online gratuitamente si pudiese estar cobrando. No, porque pues comparto esa opinión que vos tienes de que la educación es primordial, y sí transforma, y comparto eso con vos, y te agradezco. Ojalá muchos más como nosotros estemos haciendo eso para que tengamos un impacto en la comunidad que realmente necesitamos, sobre todo en Latinoamérica. Como habíamos hablado, muchísimo talento, solamente falta es darles esa oportunidad para que puedan brillar como sabemos que pueden hacer. Y voy a usar esto como un pie forzado para un segmento que tengo preparado. Vale.
el segmento de las 5 preguntas que puedes responder como vos quieras. O sea, tú eliges como quieras, puedes hacerlo de la manera que quieras, pero son 5 preguntas que ingeniamos aquí bien, bien chéveres. Así que vamos a poner la primera en pantalla, a ver qué dice. Esto es porque como vos te encanta Python, quiero saber esta. Si tuvieras que casarte con un lenguaje de programación para siempre, ¿sería Python o que le darías un swipe right o un swipe left? Yo sin lugar a dudas sería Python. No hay otro amor en mi vida. Bueno, sí, mi esposa y mis hijos, pero no pasan por ahí. Sí, sin lugar a dudas Python. Intenté con otras cosas, pero no. Es como que nos entendemos fácil. Entonces, ¿para qué forzar otra cosa? Digo, si no lo puedo hacer con otra cosa, bueno. Igual soy un convencido, antes era más como estricto, soy un convencido de que no deja de ser una herramienta y que tiene que ser la herramienta que más te use. Yo cuando tengo que elegir uso Python y si no le pido a mi equipo que lo haga. O sea, quedamos que en el Tinder de los lenguajes de programación le das a la derecha Python nada más. Sí, no conozco Tinder, soy muy viejo, no llegué a usar Tinder, disculpame, no entendí la referencia, si para la izquierda o para la derecha. Para la izquierda o para la derecha iba como correspondía, así que por eso evité el decir que va para un lado o para el otro, pero bueno, dale. No, esa referencia me la dijeron por acá en el backstage, me dijeron algo que dijera algo así. Entonces, pues, no lo conozco, disculpame, pero te maté. Listo, seguimos a la siguiente. A ver, cuéntame dónde está por aquí en pantalla. Ok, listo. Vamos a ver los límites tuyos. ¿Cuál es el proyecto más alucinante en el que has trabajado que te hizo pensar, ¿en serio hice esto? Bueno, yo creo que todos los proyectos tienen algo. Hoy recuerdo mucho y recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? Y con mucha alegría y con mucha... Con mucho cariño todo lo que hicimos en Bitson, en principal el sistema de control de accesos. Terminamos haciendo control de accesos en el fútbol argentino, en Lanús, en Tigre. Fue súper interesante y en algún momento fue como, what the fuck, ¿estamos haciendo esto realmente? No lo puedo creer. Fue súper loco, pero fue una gran universidad aprender eso. Hoy lo haría completamente distinto, pero bueno, pasaron un montón de años atrás y la verdad es que en Meli estamos haciendo un montón de cosas interesantes. Uno de mis equipos es el responsable de la plataforma de Learning de Mercado Libre, construye los fierros de esa plataforma y es un equipo relativamente chico, somos con distintos saberes entre IT, UX y la gente de producto. Somos unos 13 y en definitiva le estamos dando servicio a más de 200.000 usuarios todos los meses, basado en una herramienta open source que le hemos puesto cosas alrededor. Entonces la verdad es que hay un montón de proyectos interesantes, no todos son conocidos y después como proyecto más personal, más comunitario, el participar en la comunidad de Python Argentina es uno de los proyectos más divertidos que tengo y cuando me veo en el escenario de Nerdearla digo, wow, ¿de verdad hice eso? Entonces también pasamos por esos lados, ¿no? No solo proyectos tecnológicos. No es para menos, Aquí dice, vamos a ver cómo está en tu supervivencia. Estás varado en una isla desierta, ¿ok? Vamos a decir con Wi-Fi de primera, ¿no? ¿Qué 3 herramientas de desarrollo llevarías en tu kit de supervivencia definitivo? Bien, en mi kit definitivo, yo creo que hoy alguno de estos modelos de LLMs que te responden un montón de cosas, seguro, porque digo, he hecho cosas que no hacía hace un montón y venía oxidadísimo y me ha ayudado un montonazo. Y después como herramientas, soy usuario de VS Code. Me gusta como VS Code, cómo funciona. Me parece que es súper interesante.
Y después no sé si tengo algo mucho más exigente. No hago demasiadas cosas de desarrollo. Tengo el browser sin lugar a duda para leer la documentación y una buena aplicación de terminal. Puede ser Alacrity, que es la que más me gusta. Ahí está. Esa es la misma que uso yo. Ok, vamos a soñar en grande. Si tuvieras una varita mágica para crear cualquier proyecto open source con recursos ilimitados, eso es lo más importante, ¿qué idea revolucionaria traerías a la vida? Qué difícil. No sé, hay un montón de cosas que a uno le gustaría hacer. No sé si es por recursos ilimitados o no. Me parece que algo divertido con el control de acceso podría ser. Digo, que nos quedó como cuenta pendiente. O alguna comunidad de juego. Como algo interesante que nunca hice. Y siempre me resultó interesante hacer algún juego open source que pueda ir evolucionando con la comunidad, ¿no? Pero cero visión de negocio ya, ¿no? Es como que... No, open source. Sí, algo de eso. Nice, listo. Vamos a ver ahora. Imagina que estás orientando a un novato de tecnología, que me imagino que lo has hecho muchas veces, así que este es fácil. ¿Qué consejo de oro le darías para ponerle en el camino correcto? El consejo de oro que siempre trato de transmitirle a quienes vienen a preguntar es, la primera es, adaptate, o sea, está acostumbrado a cambiar. Esto es evolución constante. De hecho, bueno, hace un tiempo había como una cultura muy de ¿me puedo volcar a IT a los 30? Y yo cuando hacía memoria, yo terminé volcándome a IT a los 30 y pico, ¿no? Pero no era hype, no era moda, ni había redes sociales tan para compartirlo. Entonces el primer consejo sería anímate, hacelo, absorbé, preguntá y el segundo es ese, es metete en una comunidad y participá y preguntá mucho, porque la única manera de acceder al conocimiento es a través de la pregunta, de la duda, de la consulta. No hay nada más lejos de lo que más me gusta, el típico estereotipo del de Haití soberbio que por ahí había en la década del 80, del 90 o de los 2000 si querés. Digo, por ahí hoy existe, yo no lo tengo así, digo, me parece que hemos cambiado un poco el perfil, o por lo menos en el común de la gente, ¿no? Hemos cambiado ese perfil. Me parece que eso es algo positivo para nosotros. El poder estar abiertos, el salir del lugar del yo lo sé y esto es así, del volverse humilde en entender cuál es el que está del otro lado, ¿no? Y si realmente querés hacer tecnología, la tecnología sola no sirve para nada. O sea, el código más eficiente del mundo que no resuelve ningún problema de ningún usuario no sirve para nada. Es mucho más divertido tener un problema a resolver y poder resolverle y facilitarle la vida a 1, 2, 3 usuarios. Si llegas a millones es mucho mejor, es más divertido, tiene otros problemas, pero si no le resolvés la problemática a alguien, la vida a alguien con lo que estás haciendo, no sé cuánto sentido tiene. Ese es el punto que son los 3 puntos que yo le recomendaría a alguien, ¿no? Podés tener un tiempo de hacer cositas snob y tecnológicas porque sí, pero en definitiva tenés que pensar qué problema querés resolver, a quién querés ayudar. Me parece que eso es lo interesante. Estamos un tiempo acotado en este mundo, en este plano, si querés. Entonces aprovechalo, ¿no? Aprendé, consultá y compartí, que me parece que es lo más rico que tenemos. No, muy buen consejo, muy buen consejo.
Y estoy seguro que aquí estaríamos 30 horas más, pero tenemos que ir cerrando. Así que voy a ir cerrando con una sección que a mí personalmente me gusta mucho, porque al final, como hablamos, tecnología, que acabas de decir, no significa nada si no hay humanos que realmente o la crean o la consumen para resolver un problema, como acabas de decir. Me gusta humanizar mucho a los invitados en el podcast, y quisiera conocer una anécdota de Leandro que puedas contar, que te haya impactado y hoy en día haya aportado lo que es hoy como persona. Que nos pueda... Sí, te cuento una anécdota que tiene que ver con esta postura, ¿no? En el año 2019, 2018, 2019, en el metro de la ciudad de Buenos Aires, en el subte de la ciudad de Buenos Aires, se implementa un sistema de reconocimiento facial para atrapar delincuentes, digamos, ¿no? Y me pasó en el 2019 que yo salía de una reunión del banco a la media tarde y se me acerca la policía y me demoró 4 horas porque había saltado una alerta porque mi cara estaba en el sistema. Y bueno, nada, estuvimos ahí esperando a que la fiscalía responda y tuvimos que hacer un acta y demás. Yo después esto lo conté en un hilo de Twitter, que es el hilo que tengo fijado, que se hizo un poco viral. Y parte de lo que me challengeaban, yo en el hilo mostraba que el sistema no funcionaba, ¿no? Y muchos me decían, no, ¿cómo que no funcionaba? Si era tu cara y el sistema anduvo. Y yo lo que decía es, no, el sistema no funciona porque el sistema va de pe a pa. Digo, a mí no me ayudó, a la policía tampoco. O sea, y es parte de lo que nosotros nos damos cuenta de que por un error o por algo en el sistema, en la tecnología, no termina solucionándole la vida a nadie, ¿no? Entonces, no sé si me marcó personalmente, pero sí me sirvió para poder contar esa historia, para poder contar ese mensaje. Muchos después se enteraron por el hilo viral, me hicieron entrevistas, incluso de diferentes lugares del mundo, de Francia, de UK, de Alemania, de Suiza, porque fue como un caso conocido y nos permitía llevar ese mensaje de decir, no es tecnología por tecnología. Digo, pasa hoy un poco lo mismo con Generative AI, ¿no? Cuidado, no es tecnología por tecnología, tengamos en cuenta qué es lo que estamos usando, no deja de ser una herramienta y tiene que resolver algún problema real para la gente, para los usuarios, alguno aunque sea. Así que no me marcó la experiencia per se, sí me marcó todo lo que vino después, ¿no? Como que se hizo viral, como que nos permitía charlar y nos hizo dar cuenta de eso, ¿no? Me permitió a mí reforzar esta idea de decir, la tecnología tiene que estar para alguien, si no, no sirve. Muy buen punto, y creo que definitivamente es un buen punto a tener en cuenta. A menos de esa experiencia que me acabas de contar, me llevo de que asegurarse de que el sistema sí tenga la intención que se está buscando que tenga, ¿no? Y tal vez ahí podemos entrar en temas de QA y eso, pero es interesante. Sí, acá sin lugar a dudas había un tema de QA porque había saltado porque alguien había tipeado mal el número de documento y con el número de documento no tenían la foto, entonces iban a buscar la foto a donde está almacenado por documento y salía mi cara, pero no tenía nada que ver. Bueno, así que... No tenía que ver con la otra. Pequeños detalles que uno sabía, porque aparte, digo, cuando me consultan es como, bueno, ¿sabés del sistema? Digo, bueno, sí, debe haber sido un falso positivo, el algoritmo no funcionó. No, el algoritmo de reconocimiento facial había andado muy bien, era mi cara sin lugar a dudas, pero bueno, el sistema en sí no había funcionado porque tenía estas fallas, ¿no? Okay, ahí está. Y entonces, pues, me gustaría que las personas conocieran un poquito más de qué estás haciendo últimamente. Creo que vas a estar en un evento prontamente. ¿Quieres compartir algo sobre eso? Sí, seguramente voy a estar participando. Hace años que participo en Nerdearla como espectador, como presentador. Calculo que este año volveremos a estar en el Conex, acá en Buenos Aires.
nerdear.la, ya se pueden registrar, así que háganlo. Es totalmente gratuito. Si quieren venir, los primeros 2 días es online, después es presencial. Los sábados incluso hay no solo de tecnología, hay de ciencia también y hay actividades para chicos. Así que vénganse porque está buenísimo el evento. Es difusión, es comunidad, es participar. Así que están más que invitados cada uno de ustedes. Si no estás en Buenos Aires, vivilo online. Y si estás en Buenos Aires, venite. Y si no pensás venir a Buenos Aires, es una gran excusa para que vengas porque es una hermosa ciudad. Si no, nada, Ángel les puede contar. No, gracias ahí por la cuña, porque sí, definitivamente es una ciudad muy, muy linda. A mí me dejó impresionado cuando fuimos al KCD a Buenos Aires, en Argentina, y hermosa. Yo me quedé anonadado completamente porque me pareció una ciudad bien interesante, porque tiene como un poquito de contemporánea, moderna. La comparé varias veces con la Europa de América y me decían eso y yo decía, ¿será? Y cuando fui, sí, es cierto. Hay de todo para hacer y el evento, nada, es súper divertido, está en un lugar súper céntrico, es súper entretenido, así que aprovechá que no tenés que pagar entrada y venite con lo que sea y a disfrutar del evento porque es lo más lindo. Hay gente que se pide las vacaciones para venir al evento, así que la verdad que vale la pena. Hay un montón de invitados y de grandes personas que vienen a transmitir su conocimiento de manera completamente gratuita, lo cual, sigue reforzando esta idea de que todos somos mejores desde este lugar, ¿no? Y sí, el Connex, un lugar hermoso, la verdad que sí, me dejó impresionado. Leo, mil gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido excelente poder charlar con vos acá, aprender de ti. Muchas gracias por todo lo que haces, porque sé que haces muchísimo. Yo sé que lo presentaste como que esto es un poco de lo que hago, pero realmente quiero que la audiencia entienda mucho, sobre todo cuando uno a veces tiene que sacar tiempos personales y eso para apoyar en diferentes áreas. Te agradezco mucho por toda persona que de una forma u otra apoya a las comunidades y pone de su tiempo para eso. De Argentina me traje un mate, no te puedo acompañar porque no me dejaron sacar la hierba. O sea, me dejaron sacar el mate, pero no la hierba. Entonces, pues, ahora me toca ir a buscar dónde puedo comprar la hierba para en la siguiente charla que tengamos. Hacemos con mate, dale. De una. Leo, mil gracias por tu tiempo una vez más y esperamos verte prontamente de nuevo por acá. Por supuesto, la verdad, un placer, ha sido un gusto. Y bueno, nada, quienes quieran contactarme, Lecovies en todas mis redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram. A todo el mundo los dejo con respuesta. Así que si quieren contactar, bienvenido sea. Y nos estamos viendo próximamente en donde nos encontremos en algún evento, espero más. Estamos ansiosos que te unas a nosotros nuevamente en nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando el emocionante mundo de la nube nativa y Kubernetes. Hasta entonces, sigue explorando, aprendiendo y haciendo que sucedan cosas extraordinarias.